Muy buenas tardes, ya nos encontramos en nuestra señal de Aprendiendo Más. Justamente el día de hoy me acompaña inicialmente el profesor Miguel Martín, estamos esperando al profesor Rafael. Lo importante es que hemos venido analizando durante estas 3 semanas anteriores lo que tiene que ver con la radiómica. Sí, entendiendo primero el concepto, la conceptualización desde el punto de vista académico, qué representa desde el punto de vista computacional. Luego lo hemos venido llevando progresivamente al tema de la imagenología y finalmente lo estamos llevando ya al ámbito clínico. Sí, que justamente la aplicabilidad que tenemos de la radiómica en nuestro sector, ¿no? En el sector salud. Así que bienvenidos, ya por ahí también se conecta el profesor Rafael con nosotros, así que bueno, súper contentos. Profesores, muy buenas tardes y bienvenidos. Bueno, buenas tardes, como siempre, un placer estar aquí de nuevo. Entonces Así vamos es. a ver qué podemos avanzar hoy. Claro que sí, claro que sí. Ya también allí está el profesor Rafael. Profe, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, hola. Bueno, ya estamos aquí ¿Estamos al aire o conectados. todavía no? Sí, 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 ya estamos ya al aire, ya estamos aquí conectados con la señal y estamos esperándolo a usted para darle la bienvenida. Listo. Ok, gracias. Bueno, profe, Bueno, cuando... Ajá, eh, listo, ya... si me das para poder Sí, compartir pantalla. listo, sí. Ok. Bueno, poco para recapitular todo lo que hemos venido conversando en estas últimas semanas respecto a la radiómica. Siempre quedó pendiente en qué forma la inteligencia artificial aparece dentro de todo el manejo de la radiómica. Y aquí hay esencialmente, se muestran dos esquemas que corresponden a la forma en que la inteligencia artificial se ha usado y se usa actualmente para toda esa gran cantidad de parámetros radiómicos que se pueden obtener, poderlos permitirse con el apoyo de la inteligencia artificial hacer una posible clasificación. En la parte superior de la lámina se muestra lo que vendría siendo el esquema estándar de la radiómica, donde sí hay un uso de inteligencia artificial, pero ella tiene unas etapas previas. Hay una etapa en la cual hay adquisición de las imágenes, como siempre, segmentación de las regiones de interés dentro de la imagen, y de ahí la extracción de las características radiómicas, donde hay una selección de cuáles van a ser, y hay un cierto tratamiento que no se podría decir exactamente que está dentro del ámbito de la inteligencia artificial, pero sí, digamos, permite hacer unas preclasificaciones, al menos en los aspectos de las características radiómicas que se deben escoger para tratar de hacer una futura clasificación. Y luego, donde sí entra de lleno la inteligencia artificial, pero en su nivel que conocemos como nivel de Machine Learning, es que vienen elementos que permiten hacer la clasificación de los pacientes de acuerdo a las características radiológicas que han sido seleccionadas. Entonces, en este caso, aquí se muestran dos tipos esencialmente de formas de clasificación. Una son un árbol de decisiones, en las cuales se ve cada parámetro, se toma, bueno, los que están por arriba del valor de un valor umbral del parámetro van a una rama del árbol, o los que están por debajo del valor umbral de ese parámetro van a otra rama del árbol, y así se va teniendo una preclasificación que permite en diversos esquemas que hay de clasificaciones mediante árboles, inclusive lo que llaman random forest o bosque aleatorio, en el cual se pueden generar aleatoriamente diversas distribuciones de toma de decisiones en cuanto a qué parte dividir cada parámetro, dónde establecer los umbrales de cada parámetro, y se puede hacer una clasificación. Y O otra muy sea, amplia. acá lo que se persigue con la clasificación, si lo queremos poner en pocas palabras, es convertir la información que tenemos en patrones que tengan una estructura más sencilla de manejar. Claro, sí. Aquí
hay un aspecto previo antes de caer dentro del territorio justamente de Machine Learning, que es el seleccionar qué parámetros radiómicos se van a usar. Y entre esos se incluye qué tipo de imágenes o qué modalidad de imágenes se utilizaron, en fin, y qué parámetros se quieren extraer de esas imágenes. Otro esquema muy utilizado de clasificación es usando máquinas de soporte vectorial y también redes neuronales. Las máquinas de soporte vectorial son simplemente, el fundamento de ellas es que cada parámetro uno también establece un umbral y eventualmente va estableciendo una frontera, como se puede ver un poco en esta gráfica aquí pequeño, una frontera entre lo que sería una clase de parámetros y otra clase de parámetros. Una clase asociada con unas características que se quieren definir en la clasificación de los pacientes y otras que se corresponden a la diferencia. Y entonces, la definición de esa frontera, las máquinas de soporte vectorial lo hacen bastante bien. Y la otra forma, con redes neuronales, que también estaría aún dentro del territorio del Machine Learning, es simplemente entrenando máquinas o entrenando redes neuronales de manera tal de que puedan establecer una separación entre clases. No es muy diferente de lo que ocurre en el caso de máquinas de soporte vectorial, lo que se hace con redes neuronales. La otra forma, ya más moderna, en la cual la inteligencia artificial opera dentro de la radiómica, es ya en lo que se conoce como Deep Learning. En este caso, fíjense que aquí hay una sola caja que contiene un ente que se llama red neuronal profunda, en la cual esta sola caja va a hacer prácticamente todo el trabajo que se está haciendo en estas dos unidades de la forma, digamos, más anterior o más estándar de hacer en radiómica. Es decir, hay un proceso de segmentación con una selección luego de características radiómicas apropiadas para hacer un modelo. Bueno, todo eso ocurre aquí dentro de la red neuronal profunda. Ella se encarga de hacer la segmentación, se encarga de establecer la selección de parámetros apropiados que pueden resultar obviamente esto se alimenta con información que introduce las características radiómicas directamente y eventualmente hace una clasificación. O sea, hace todo el trabajo de una manera, entre otras cosas, lo que hace es el modelo. De hecho, la red neuronal profunda es el modelo que se está aplicando para poder definir la clasificación. Entonces, la eficiencia de ellas se logra medir mediante lo que se conoce como curvas ROC, en las cuales se puede apreciar qué tan sensible y qué tan efectiva es la red neuronal en el proceso de clasificación y comparar una red neuronal profunda con otra se va a poder hacer a través de estos análisis, a través de estas curvas ROC. Más adelante, si fuera necesario, se puede dar una pequeña explicación en qué esto consiste. Un poco el tema de hoy va en, bueno, como hemos visto en las últimas 3 semanas, la radiómica no toma en consideración qué tipo de imágenes son las que se están usando, es decir, la información subyacente en cada una de las imágenes. Está tomando únicamente en cuenta los niveles digitales de cada imagen que se utilice y los extrae parámetros de una manera muy estandarizada y muy rigurosa para hacer su análisis. Ahora, ¿qué sería una radiómica avanzada? Una radiómica avanzada sería algo como lo siguiente. En vez de estar usando directamente los niveles digitales que tenemos en cada una de las imágenes, en las diferentes modalidades de imágenes que se pueden extraer, nosotros lo que podemos obtener es unos objetos equivalentes a imágenes que vamos a denominar mapas, donde cada mapa es una, si lo quieren ver de una manera muy coloquial, le hemos dado colores o hemos coloreado
las imágenes originales, pero en base a la información física que está subyacente en cada imagen médica, viendo cada imagen médica como un instrumento de medición de alguna propiedad. Entonces, por ejemplo, en tomografía, tendríamos que esa propiedad sería la atenuación a los rayos X. De esa manera, esa propiedad, nosotros podemos directamente, la imagen tomográfica viene siendo ya un mapa de esa atenuación en una forma estandarizada a través de las unidades Hounsfield. Pero en una resonancia magnética, por ejemplo, la imagen en sí, los niveles digitales de la imagen, que van a depender de la secuencia que se siga en el estudio correspondiente de resonancia magnética, va a tener una interpretación diferente ese mismo nivel digital. O sea, lo que la radiómica está viendo, la radiómica estándar está viendo como niveles digitales que al fin y al cabo están en una escala que puede ser de 8 bits, 16 bits, que son la forma en que típicamente se traducen estas escalas de niveles digitales. Ahora puede ser que estemos hablando de una imagen, por ejemplo, de coeficiente de difusión aparente, que proviene de hacer un cálculo sobre unas imágenes que son ponderadas en difusión en resonancia magnética. O bien se puede también extraer un mapa de lo que sería la distribución de la anisotropía fraccional, que corresponde a, tomando en cuenta que la difusión molecular en cierto tipo de tejidos de nuestro cuerpo presenta propiedades de tensor, eventualmente con esa anisotropía se puede establecer cuál es la anisotropía de ese tensor, y eso da información que permite inclusive elaborar mapas de las fibras nerviosas dentro del cerebro, o sea, los tractos o las fibras axónicas que hay presentes dentro del cerebro. Entonces, ese tipo de información no es la imagen, porque la imagen como tal que tenemos para poder producir estos dos mapas que estarían representados aquí, son simplemente es la misma información, es decir, se hace un estudio de imágenes por resonancia magnética ponderado en difusión molecular y se establecen los parámetros para que se puedan generar tanto el mapa de coeficiente de difusión aparente o el mapa de anisotropía funcional o unos mapas de tractografía, que es otra manera de representar la anisotropía funcional, o eventualmente otras cosas que van relacionadas con la difusión molecular a nivel del cerebro, que puede ser, por ejemplo, el hecho de cómo es limitada la difusión, porque las células establecen algún obstáculo y, digamos, la forma en que el agua difunde va a ser diferente dentro de la célula y entre células. De alguna manera, eso también va a estar presente allí. Entonces, la difusión es muy diferente a lo que llamaríamos difusión libre, y eso trae como consecuencia que aparece, a diferencia de la difusión libre que uno esperaría medir, aparece una modificada en la cual uno de los parámetros que caracteriza la difusión libre, que es la kurtosis, se ve alterada la kurtosis. Entonces, una variación de kurtosis permite también hacer otro tipo de mapa. Y fíjense que yo estoy hablando solamente de una secuencia de resonancia magnética de la cual yo puedo sacar varios mapas. Puedo sacar un mapa de ADC, puedo sacar un mapa de FA. Del ADC puedo sacar, el ADC es considerando las tres direcciones ortogonales que uno tiene normalmente en tres dimensiones, ponderadas, promediadas en una cierta forma, pero uno también pudiera sacar un mapa donde solamente se ve la respuesta en la dirección, digamos, X, otro en la dirección Y y otro en la dirección Z del equipo de resonancia, y de esa manera son otros tres mapas más. Más pudiera haber un mapa de kurtosis o un mapa de lo que se conoce movimiento intravóxel, que últimamente se está usando para establecer también posibilidades de diagnóstico. Entonces, fíjense, una sola secuencia puede generarme 3, 4 mapas. Y eso quiere decir, cada mapa es una imagen a la cual pudiéramos hacer radiómica estándar con ella. Es decir, a unos mapas de esos se le puede sacar
un mapa de coocurrencia, se puede sacar una matriz de coocurrencia, o se puede analizar una textura, o se puede analizar un histograma, y generar características radiómicas que sean similares a las que se hacen en estándar, solo que no actúan sobre los niveles digitales, sino actúan directamente sobre la información de los mapas. Un poco para seguir el hilo de cuántos mapas puede haber un mapa de imágenes que son ponderadas entre dos, en las cuales lo que hay que hacer, esto no es el estudio estándar de imagen de resonancia magnética ponderante 2, sino que hay que hacer una imagen que en sí es una colección de imágenes en el tiempo, donde para cada secuencia se ha variado el tiempo de eco, y se hace una especie de determinación de variación de cómo van esas imágenes en el tiempo, con variando el tiempo de eco, y uno puede ver las diversas formas de atenuación del eco, y esas diferentes formas de atenuación del eco lo que nos van a dar información es de la posibilidad de hacer un mapa del tiempo de relajación T2. Ese mapa permite establecer segmentaciones y demás, y también permitiría poder hacer un análisis radiónico con él. Hay otro tipo de imágenes, que son las imágenes que son bajo la inyección de contraste. Hay todo un procedimiento que es realce de contraste en forma dinámica, o DCE, Dynamic Contrast Enhancement, que permiten evaluar en base a un modelo que se tenga de cómo debe ser el movimiento del contraste entre el sistema vascular y el tejido, de qué manera eso entra y sale, con qué velocidades o con qué cinéticas entra o sale. Eventualmente eso nos va a permitir sacar unos parámetros del modelo farmacocinético que se está usando allí, y eso permite elaborar mapas. Y este es un mapa que se conoce, T-Trans es una de las velocidades de entrada del sistema vascular hacia el tejido. O sea, de los capilares, vamos a decirlo así, hacia el tejido, de cómo entra el contraste. Entonces, en casos donde ha habido, por ejemplo, una ruptura de la barrera hematoencefálica, pues entonces tenemos cambios notorios en una determinada región. O sea, esto es otro tipo de mapa, o sea, un mapa de un parámetro. Pero no sería el único parámetro que podemos ampliar. Hay otros dos parámetros más. Todo depende del modelo farmacocinético que uno tenga en mente. De nuevo, una colección de mapas. Hay otros estudios que son estudios también que los tienen en común, medicina nuclear, lo tienen en común tomografía axial computarizada y resonancia magnética, que son estudios de perfusión. De nuevo, se inyecta un agente de contraste y se ve cómo ese agente de contraste evoluciona en el tejido, cómo cambia en el tejido. Y eso en particular, cuando se hace perfusión a nivel del sistema nervioso central, una de las cosas que permite evaluar es generar tres mapas. Un mapa es el que está representado aquí, que es el tiempo medio de tránsito de la sangre, en este caso sería el contraste, a través del tejido, que refleja zonas donde el tiempo a lo mejor en una escala determinada va a ser un tiempo mayor del que debería usar, por lo tanto hay una falta de viabilidad del tejido ese, porque no hay circulación adecuada de la sangre. Eventualmente hay otros dos mapas más, uno que tiene que ver con el volumen de sangre que está presente y otro con el flujo. Y en cierta forma los mapas están relacionados, de manera que uno puede hacer chequeos entre ellos para poder evaluar si lo que ha medido se ha medido en forma correcta. Y no pongo más, pero ojo, la lista no termina aquí, pudiéramos tener muchos más, pero aquí pongo uno que también en resonancia magnética se hace bastante más frecuente en el último tiempo, que son los mapas que se pueden obtener, llamados mapas metabólicos, que son los que se pueden obtener a través de la espectroscopía in vivo mediante resonancia magnética. Estos mapas permiten determinar generalmente cocientes entre metabolitos. Esos cocientes entre metabolitos, si yo hago el cociente, por ejemplo, en el caso del cerebro, que tenemos colina, creatina, N-acetilaspartato, si hago un cociente entre colina y creatina, es un mapa. Hago un cociente entre colina y N-acetilaspartato, o al revés, N-acetilaspartato entre colina, y es otro mapa. Y así sucesivamente voy a ir teniendo diferentes mapas dependiendo de qué metabolitos se han alterado por la patología. Entonces,
de nuevo, una colección de mapas, una sola técnica. Y vamos ahora a otro caso que no es de resonancia magnética, pero también está presente y mucho, que es el área de medicina nuclear, el área de tomografía de emisión de positrón. Normalmente, si uno hace una tomografía de emisión de positrón en el cerebro, usando como radiofármaco la fluorodeoxiglucosa, pues ahí las cosas, los resultados no son tan claros. Pero hay una serie de marcadores específicos que se pueden utilizar, y dependiendo del radiofármaco que se utilice, el mapa resultante es otro. Entonces, fíjense que yo estoy colocando un mapa de SV o del valor estandarizado de captación, y no un mapa de la imagen. Claro, las dos cosas están relacionadas. Las dos cosas están relacionadas. De hecho, para un paciente dado con un peso determinado, el SV y la actividad por voxel que uno esté viendo en una imagen de medicina nuclear son proporcionales. En principio no hay, digamos, diferencia apreciable entre ver la imagen de PET directamente y ver una que se traduzca en SV. La diferencia está que el SV ya es una medida estandarizada de la captación, y a la hora de comparar esa imagen con otra imagen del mismo paciente, haciendo un estudio posterior después de un tratamiento, eventualmente lo que se debe comparar es el SV, no la imagen. Profe, la imagen sí hay una, si hay unos niveles digitales diferentes, ojo, esto lo pesca la radiómica estándar, en el sentido de que al ver el nivel digital de una imagen PET antes y después va a ser diferente, y como son proporcionales, pero también acordémonos que el SV depende del peso del paciente. Y si el peso del paciente ha cambiado antes y después de un tratamiento, lo cual es muy normal, entonces tenemos que lo que importa medir ahí es el valor estandarizado de la captación, o la SV. Entonces, esta colección enorme de mapas nos complica más todavía la vida, porque si ya la radiómica estándar sacaba por un solo juego de imagen, para una imagen digital, sacaba N parámetros con un N bastante grande, y ahora tenemos que, yo voy a generar mapas de ADC, por ejemplo, y ahí le voy a sacar los N parámetros radiómicos, y ahí voy, y puedo sacar además mapas de toda esta colección o más, porque ahí faltarían otros. La verdad es que parece ya, uno diría, bueno, llegamos a lo imposible. Bueno, no llegamos a lo imposible, porque uno también se puede quedar en hacer un análisis solamente con estos mapas. Claro. Al estilo radiómico, es decir, por lo menos, al menos con lo que se ha mencionado en las reuniones pasadas, lo que son de primer orden, es decir, lo que es analizar el histograma. Cada uno de estos mapas genera un histograma de la propiedad que está representada en ese mapa, y eventualmente eso podría ser utilizado. Profe, ahorita, no sé si sí, porque voy a aprovechar justamente este momento por una pregunta que nos hacen acá en las redes sociales. Recuerden que obviamente pueden escribirnos en cualquier momento, ante cualquier duda o comentario. Fíjense que nos escribían, bueno, en el tema del Deep Learning, ¿no? Y analizando ahora todo este esquema, tengo yo que alimentar esta red neuronal con estudios de pacientes sin patología y pacientes con una determinada patología, o no es necesario. Depende del estudio. Exacto. O sea, si el estudio es detectar la patología, tendría que haber lo que sería el equivalente a un paciente sano, paciente no afectado por la patología. Porque digamos, el objetivo final de la red neuronal profunda sería determinar está enfermo o no está enfermo el paciente. Si uno lo plantea así, tiene que dársele a ella entrenamiento para que pueda descifrar la condición de no patología y la condición de patología. Entonces, de alguna manera pueda, a la hora de que llega un caso que ya es futuro y se prueba con esta red, hay una predicción de decir, no, este paciente está sano, este paciente no está enfermo.
muchos de los estudios que ocurren, y en ese sentido están en detectar, son siempre pacientes que están enfermos, pero es un poco ya determinar calidad de la enfermedad, es decir, alguna cualidad de la enfermedad. Por ejemplo, un grado de un avance de un cáncer o, qué sé yo, la presencia o no de un determinado gen o un cambio químico, bioquímico que se produzca. Ya ahí, el grupo de pacientes que se analizan, hay varios tipos de pacientes y todos tienen unas versiones de la enfermedad. Por ejemplo, en cáncer de mama está el caso típico de que hay pacientes que tienen cáncer de mama que tienen una genética, la paciente y su cáncer, que de alguna manera establece una conducta de quimioterapia determinada diferente a la que tienen otros pacientes. Entonces, en principio, la paciente no sabe eso de entrada. Claro, fíjese que aquí quien nos escribe justamente, y saludos aquí a Jorge desde el Instituto Tecnológico Monterrey, él nos dice que él está trabajando justamente en esta área y que precisamente él ha estado trabajando solamente con descartar opciones, o sea, que va por fuera de lo normal, del patrón normal. Lo que ocurre es que, claro, ojo, recordemos que no solamente existe una patología, es decir, yo puedo decir, bueno, sí, este es un patrón anormal o un patrón que no tiene comportamiento normal. Ahora, el tema es hasta qué punto eso yo lo puedo asociar, si es el caso cerebral, lo puedo asociar a un tumor, a un derrame, a una afectación epiléptica. O sea, pudiera tener tantas opciones que evidentemente necesito acortar, ¿no? Porque si no, claro, la computadora me va a poder decir, sí, está normal o está anormal, pero lo que al fin y al cabo queremos todos es precisamente ser lo más específico posible para el paciente, ¿no? Claro. Mira, yo voy a poner otra lámina que a lo mejor ilustra un poco que la pregunta que está aquí es ¿cómo es el pipeline que se debe seguir ahora? Es decir, exacto, va a usar los mapas en vez de usar las imágenes. Entonces esto es una modificación de lo anterior. Perfecto. No, pero para la pregunta que está formulada, lo que no está implícito, lo que creo yo que está implícito es que hay que hacer una clasificación. Claro. Sí, total, sí. Claro, ojo, si uno va a entrenar en Deep Learning hay aprendizaje supervisado y no supervisado. En cualquier caso, en el caso del supervisado, se le da a la red neuronal, se le da una información ya clasificada, es decir, hay un grupo de pacientes y unos son tipo A, otros son tipo B, están plenamente caracterizados. Con eso se entrena. Y luego hay un grupo para probar la red. De ese grupo original también se sabe cuál es la etiqueta asociada a cada paciente, si es A o si es B. Hay otro grupo con el cual se prueba la red una vez que ha sido entrenada. Y entonces, si el resultado de ese entrenamiento y de la prueba resulta que ella tiene una efectividad adecuada, bajo el análisis de una curva ROC, sale que eventualmente tiene una capacidad de predicción superior al 50%, y muy cercana al casi el 100%, eventualmente eso quiere decir que si bien habrá un caso del cual no sabemos qué tiene, muy probablemente va a darnos una probabilidad bastante alta si es A o si es B. Sí, pero ahora la pregunta es, ¿podemos ir más allá de una situación binaria? Bueno, supongo, o sea, que es A, B o C. O inclusive más, o sea. Claro, pero ahí tendrías que tener tantas opciones, o sea, tantos grupos como para poder disociar, o sea, para poder decir, bueno, mira, de estas dos, esta está descartada, ahora de estas dos, esta está descartada, y así hacerlo por descarte, ¿no? Sí, lo que pasa también con las redes neuronales profundas es que ahí en el modo
la forma de aprendizaje no supervisado, ella sola, bajo una estructura, un modelo que se establezca. Cuando hablo de modelo es definir cómo son las conexiones que hay entre las neuronas que forman parte de esa red neuronal y cuántas capas son y qué se hace en cada capa y cómo se combinan. O sea, todos los algoritmos que están implícitos dentro de la red neuronal. Hay que ver que eso, si uno entrega imágenes, a veces detectan patrones por sí solos. Salen patrones solos, que no los veríamos nosotros. O sea, pero eso es, normalmente es más utilizado el aprendizaje supervisado que el otro. El no supervisado, o sea, yo me imagino que, vamos a ponerlo de esta manera, el no supervisado es muy parecido a lo que le pudiera pasar a un ser humano que le pasen un montón de fotografías de caras, sin decirle que son caras. O sea, le pasan una serie de fotografías de cosas y eventualmente de verlas va a reconocer esa cosa. Cuando ve esa cosa en otra parte va a saber que es esa cosa la que está ahí. Claro, va a establecer patrones a partir de los inputs que le estamos dando, pero no necesariamente el reconocerlo significa que lo traduce exactamente como que es. Ese es el detalle. Exacto. O sea, él le puede mostrar fotos de cajas y entonces va a reconocer eso cuando mire para otro lado y vea algo que se parezca al patrón que ya ha visto en la foto de caja, que aprendió a ver solo, eventualmente va a reconocer que eso también es igual, pero no sabe que es una caja. Ah, bueno, fíjense, mira, aquí nos escriben justamente George él trabaja en la Universidad de Chicago y forma parte de un grupo que ha estado trabajando en mamografía radiómica. Él nos comparte, bueno, ya ahorita yo voy a colocar el link, también lo voy a pasar a nosotros, de un artículo que ellos publicaron sobre la mamografía radiómica puede ayudar a clasificar las masas en las mamas. Es decir, ellos evaluaron y aquí tienen 109 pacientes, evaluaron esas 109 pacientes y dentro de esas 109 pacientes habían 35 masas malignas y 74 benignas. No pudieron caracterizarlas, dividirlas entre qué grado de malignidad podían presentar, pero lo que sí establecieron fue malignidad versus benignidad. Chévere. Muy alineado de lo que estábamos hablando, sí. Claro. Mira, una cosa en la lámina que estoy mostrando es que si uno va por el esquema tipo Machine Learning, el estándar de radiómica antes de que llegáramos a la era del Deep Learning, eventualmente ahí vamos a tener que hay que hacer un poco más de trabajo. ¿Por qué hay que hacer un poco más de trabajo? Porque hay que tomar las imágenes como las adquirimos, las diferentes modalidades que se han decidido hacer para el estudio que queramos hacer por radiómica. Vamos a generar los mapas que nos parece que hay que generar. Aquí hay un cierto parecido a lo que sería extraer características radiómicas y digamos, seleccionarlas. Sí. Pero aquí hay una selección de mapas. Es decir, yo puedo hacer una imagen de difusión, de T2, de perfusión y de contraste dinámico y eventualmente escoger algún mapa de alguno de esos. No todos los mapas que se pueden generar de cada una de ellas, sino algunos de ellos. Y los escojo porque me parece que esos son los más representativos, los que tienen más fuerza, etc. Entonces, aquí hay no solamente el trabajo de selección de mapas, sino también el procesamiento de esos mapas. Claro. O sea, para generarlos. Que no es tan simple como que alguien midió las imágenes y me las pasó vía una red y de alguna manera yo caí con la radiómica estándar, sino que yo tengo que sentarme, definir un algoritmo que voy a utilizar para extraer esas propiedades físicas que me van a caracterizar esos mapas, sacar un coeficiente de difusión aparente, sacar un SUV, la cuenta del SUV es sencilla, pero eventualmente es una cuenta que hay que sacar. Y hay una serie de otras cosas que hay que hacer un procesamiento adicional.
Y ahí hay mucho debate y hay mucho que investigar. No necesariamente cualquier algoritmo que uno se le ocurra va a funcionar igualmente bien. Y ahí parte de la prueba. O sea, si uno está, digamos, mi investigación se mueve en este sentido, digamos, de ponerme a buscar de qué manera se extrae la información y luego tratar de combinarla para sacar alguna información que pueda ser útil desde el punto de vista de diagnóstico o de seguimiento de una terapia. Entonces, si yo tengo que invertir tiempo en poder hacer ese procesamiento adicional. Entonces, si los procesamientos toman mucho tiempo en hacerlo, para ser parte de un pipeline como el que esperaría uno tener de la radiómica estándar, lo hace complicado, porque las imágenes llegan a un centro de proceso, en ese centro de proceso se hacen los procesamientos para producir los mapas, y luego sigue el pipeline como seguirían normalmente en un enfoque de radiómica estándar. Pero aquí puede valer la pena, porque la información que está ahí es una información que, si bien a veces uno pudiera pensar que no la relaciona tanto con la patología, pero por ejemplo la difusión molecular, aunque es la difusión del agua a la que nosotros medimos por resonancia magnética y no de otra cosa, está afectada por las microestructuras celulares, está afectada por la distribución de las células, por el grado de orden que tengan el tejido celular, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nos permite a nosotros interpretar propiedades microscópicas de la patología que no lo podríamos hacer si no tenemos en la valoración de este tipo de cantidades. Entonces, los mapas, en mi opinión, ayudan al conocimiento de la enfermedad, a dar más información de la enfermedad. Los que tienen que ver con la farmacocinética de los agentes de contraste, por ejemplo, o de marcadores específicos que se utilicen, biomarcadores específicos que se utilicen para hacer con radiotrazadores, por ejemplo. Todo eso nos da más información sobre cómo está funcionando la enfermedad. Y entonces el entender mejor la enfermedad es lo que nos ayudaría a quizá buscar una solución a la enfermedad. Entonces, ahí está un poco, de mi parte, la preferencia de tratar de usar los mapas como fuente de información para cualquier sistema informático que quiera sacar de ellos alguna información. Fíjense, sí, perdón, profe, pero fíjense, es que aquí Francisco nos escribe desde España y él nos comenta que él está también trabajando sobre un modelo predictivo basado en técnica radiómica con imágenes de resonancia magnética para diferenciar radionecrosis de lo que sería progresión tumoral tras radiocirugía. Entonces, claro, nuevamente seguimos viendo lo mismo, es decir, el patrón, claro, el inicial o el más sencillo es poder diferenciar entre dos cosas y luego si queremos tener más, o sea, aquí conectándolo con la pregunta del profesor Rafael, ¿no? O sea, ampliar más ese rango significaría obviamente interconectar con más opciones, ¿no? No, pero también hay otra posibilidad. Aquí voy compartiendo los links. Ajá. Hay otra posibilidad que tal vez sea más sencilla. Sí. Proceder con un esquema binario a varios niveles. ¿Qué quiero decir con esto? Haces una primera selección. Claro, pum, y pasa a la siguiente. Donde separas dos grupos. Y luego cada uno de los grupos separados, a su vez, puede ser sometido a otro proceso donde tienes la separación en dos. O sea, tú podrías de esa manera, o sea, no se sigue la idea. Se va a generar como un árbol donde tú, o sea, estás haciendo una clasificación, pero siempre actuando de la forma más sencilla, donde, por ejemplo, usar procedimientos como los que se indicaron antes, con máquinas que manejan situaciones binarias, serían sumamente útiles. Entonces, realmente no hay por qué complicarlo inicialmente con un esquema que vaya más allá de lo binario, sino partiendo desde lo binario siempre a varios niveles. Claro. Una especie de cascada de procesos o de árbol de procesos, en donde vas pasando, pero ahí lo importante, y aquí va mi conexión, es que tenemos que definir, y por eso es que lo importante del ámbito clínico es definir cómo yo uno
esa cascada, ¿no? O sea, porque yo tengo que poder diferenciar cosas que efectivamente desde el ámbito clínico pueda diferenciar más fácilmente, porque es que si empiezo a unir cosas al azar, muy probablemente ese árbol de procesos no vaya a tener el efecto deseado, ¿no? Sí, yo creo que lo más sencillo, a mí me parece, lo más sencillo es proceder como acabamos de decir, en forma binaria a varios niveles. Sí. Pero hago una observación, que en la lámina está este árbol binario, Sí. es lo que tú estás sugiriendo. O sea, puedes tener Claro. una entrada que entra a una red neuronal y esta clasifica en dos opciones. Sí, correcto. Y sigue cada opción con otra red neuronal que clasifica en otras dos opciones. Sí, la primera corresponde o es parte a de algo, la entrada de una siguiente red neuronal. Sí, la primera corresponde a algo muy grueso. Sí. Y las siguientes permiten hacerlo más fino. Claro, eso yo no me he metido a ver. Hay un comentario que hago. En el trabajo que planteaba George de la Universidad de Chicago, sí. Eso es lo que justamente se puede hacer después del primer paso que vieron ellos allí. Exacto. Ya ellos establecieron cuáles eran las malignas de las benignas. Ahora vamos al ámbito más fino, ¿no? A pulir. Exactamente. Sí, exacto. O sea, ahí ellos dieron un primer salto que es importantísimo, un primer paso. Pero ahora se puede continuar bajo un esquema de este tipo. De hecho, yo creo haber visto algunas publicaciones donde hacen cosas parecidas ya. Es decir, primero hay una clasificación gruesa y luego van al detalle. Claro. Y el detalle continúa. Inclusive, hay a veces la misma entrada se somete a dos redes neuronales profundas diferentes y salen clasificaciones. O sea, los datos se reparten entre lo que podríamos decir, hay datos clínicos y hay datos de imagen. Entonces, unos entran en una red y otros entran en otra. Y eventualmente luego combinan, en alguna etapa combinan la información y al final dan una clasificación. Y la clasificación no es binaria, necesariamente no es binaria. Pero las etapas hasta cierto punto son binarias. Y para el análisis de la efectividad, de qué tan bueno es el modelo de Deep Learning que se está utilizando, en predecir eventualmente el análisis es binario. O sea, porque, digamos, los conceptos que se usan para producir, establecer, digamos, lo que he mencionado, las famosas curvas ROC, es decidir si algo es positivo o negativo, y si algo es falso positivo o falso negativo, o sea, verdaderos positivos y negativos, o falsos positivos y negativos. Y digamos, eso es lo que define lo que se conoce como sensibilidad y efectividad. Se pueden extraer de conocimiento de esa cantidad de cuáles son, cuando el sistema propone un resultado que es o positivo o negativo, que es binario, nada más puede tomar dos valores, positivo o negativo, pero hay una cualidad que puede tener de que sea un verdadero positivo o un falso positivo, o un verdadero negativo o un falso negativo. Y eso viene precisamente para poder establecer la efectividad se pasa por el paso binario. Claro. Y efectivamente hay que conocer los datos que se tienen para poder asegurar que algo es un falso positivo o es un falso negativo, o un verdadero positivo o un verdadero negativo. Sí, hay una cosita que quisiera comentar también, porque eso puede estar en la inquietud de mucha gente que está escuchando esto. El trabajar en esa forma no significa que al final, o sea, cuando pensamos en la clasificación hecha así, por decirlo en un lenguaje simple, el número de cajas que tenemos tiene que ser una potencia de 2. No. Porque cuando se hace la separación en forma binaria, yo puedo tener una rama que es una calle ciega. Correcto. Que terminó en... Correcto. Y entonces, el número puede ser cualquiera. Exacto. O sea, es muy importante entender
que no, porque como está planteado, alguien pudiera pensar que terminamos haciendo Sí, sí, no, algo no, de esa forma. está buena la aclaratoria, totalmente. Sí, sí, no, no Hay que necesariamente. tener presente que cuando se hace la selección de dos, una de las ramas puede ser simple y llanamente una calle ciega y allí terminó el asunto. Claro, eso puede darse. Eso puede darse. Bueno, volviendo a la lámina, esto sería el esquema tipo Machine Learning. Y si vemos lo que debería ocurrir con el esquema Deep Learning, hay una diferencia, que es que en vez de estar metiendo directamente las imágenes para que la red neuronal profunda las analice y saque sus propias conclusiones y termine clasificando, lo que se meten son los mapas directamente. Claro. Yo, en particular, si estoy dando la idea, muy bueno que la esté dando, porque yo no lo he visto. O sea, si alguien quiere ponerse a hacer esto, bienvenido sea, porque esto puede darnos, si no lo ha hecho ya alguien, en principio puede darnos una sorpresa bien interesante. Porque, por ejemplo, si uno ve estas imágenes así, con algunos detalles, uno se da cuenta de que hay anomalías. Es decir, el reparto de los colores no es igual en todos lados, o las intensidades de la imagen no son iguales en todos lados. Y eso trae una red neuronal de esas que simplemente le pone uno como entrada la imagen. Ella sola elabora los patrones y puede dar unas conclusiones. Entonces, ella puede detectar, por ejemplo, en una imagen, lo que hace cualquier ser humano ahora, no siendo inclusive médico. O sea, si ustedes hacen una encuesta en personas que no tienen que ver con el ámbito médico y le muestran un corte de cerebro como esos que se ven en la lámina que estoy mostrando. Y ese corte de cerebro, lo acostumbra a ver ese corte de cerebro y le vas mostrando puros cortes sanos. Es decir, el mismo corte, pero en individuos sanos. No tiene ninguna anomalía. Y entonces de repente le pone uno donde hay un manchón más intenso o menos intenso de un lado, la persona va a detectar, oye, es diferente. Sí. Entonces, ahí hay un problema. No sé cuál es el problema, pero ahí hay un problema. Entonces, puede ser un quiste, puede ser un tumor, puede ser histocitosis, qué sé yo. Puede ser cualquier cosa menos necesariamente. No puedo clasificar el problema, pero puedo saber que hay un problema. Bueno, esa forma de ver las cosas es lo mismo que ocurre en una de estas redes neuronales. Yo les puedo inyectar imágenes de gliomas, una tras otra, y eventualmente reconocerá que hay un glioma. Y cuidado que llegue a identificar, a diferenciar un glioma de una cosa que no sea un glioma, que también produce una imagen radiológica similar. Porque empieza a encontrar sutiles diferencias y esas sutiles diferencias las detecta. De la misma manera que lo hacemos los seres humanos. El aprender que hay anomalías es lo primero que hacen estas redes. Una anomalía la detecta. Un cambio de forma de algo lo detecta. Ustedes le meten pura fotografía de gato y en una de esas ponen una fotografía de un avión y la red neuronal va a decir, yo no sé qué es eso, porque he visto pura fotografía de gato. No le va a poner ni oreja ni cola al avión. No va a entender lo que está viendo. No va a entender lo que está viendo. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué puede dar como resultado? En vez de meter directamente las imágenes al cual salen de los equipos de imágenes médicas para diferentes modalidades y caer con un modelo de red neuronal profunda, ¿qué tal usar el mismo modelo de red neuronal profunda para inyectarle imágenes, pero esta vez son mapas? Alguna vez lo haré, pero te invito a que cualquiera que lo quiera empezar a hacer puede tener un resultado interesante. Por lo menos va a tener algo que podrá publicar, estoy seguro. Totalmente. Bueno, entonces, respecto a al esquema de radiómica avanzada, entonces
lo que importaría ahora es ver, bueno, qué tipo de mapas son los que uno puede hacer. Y yo no sé si estamos en tiempo Sí, sí, sí. de dejarlo aquí. Quizás la próxima vez continuamos con un tema más de biomarcadores de imágenes donde los radiómicos Ujú. juegan un papel importante. Sí, está bien. Yo creo que, bueno, Y estos también, estos que he mencionado el día de hoy, también están de una manera importante. Muchos de ellos son biomarcadores. Por ejemplo, la espectroscopía en vivo, ujú, en caso de tumores de cerebro, perfusión, contraste dinámico, difusión, imágenes de T1 con contraste y espectroscopía en vivo son biomarcadores per se. Determinan concretamente la patología, al menos el tumor del cerebro. Y lo mismo podría decirse que algo parecido pasa en próstata, algo parecido pasa en mama, en fin. Pudieran usarse, pero hay otros, hay terreno de biomarcadores, hay biomarcadores, estoy hablando de los de imagen, hay buena cantidad de ellos que están saliendo y algunos cuantos más que están por salir. así es. O sea, todo lo que tienen que ver con radiofármacos, que son bien específicos, muchos de ellos, es un universo creciente. El número de ellos va creciendo paulatinamente y cada uno de ellos aporta una información que, combinada con la que otro aporta, cada vez hace una imagen más precisa de lo que es la enfermedad en ese paciente en particular. Sí, sí. Entonces, ese es un tema que podemos abordar. Yo creo, bueno, y por ahí vienen también varios temas interesantes que nos han planteado. Por allí tengo a la doctora María Sabino que quiere acompañarnos, pero ya hacia mayo, para hablarnos de espectroscopía en urología, en próstata. Entonces, bueno, también está el esposo que es urólogo, entonces vamos a ver si podemos hacer ese match teniendo la visión ya del médico radiólogo con el urólogo y nosotros, y bueno, ya ahí estamos genial. Así que bueno, ya vamos a ir preparando el terreno ahorita este mes, vamos a ir también compartiendo un poco de información en relación a resonancia magnética, ir vinculando un poco todo este tema para que efectivamente, bueno, quienes nos sigan puedan disfrutar, ¿sí? Y yo me voy a tomar la libertad de invitar a los que nos escuchan a que contribuyan también con el programa. Sí, señor. Si ellos, por ejemplo, George, que mencionó algo Sí. que estaban haciendo, oye, cuéntanoslo, George. Claro, Aquí. claro. Miren, la idea de este espacio es que sea lo suficientemente abierto. Es decir, si ustedes están trabajando en alguna de estas áreas y podemos aprovechar de compartir con la audiencia en lo que están trabajando, bueno, precisamente para eso es este espacio. Así que sí, de verdad que bueno. Encantados, por supuesto, de siempre poderlos atender y recibir a todos quienes nos acompañan y nos siguen semana a semana. Y gracias, por supuesto, profesor Miguel y Rafael, obviamente, como todas las semanas, de podernos acompañar aquí en estos conversatorios tan deliciosos. No sé. Me alegro que les haya gustado, espero que les haya gustado con otras oportunidades. Pero bueno, me gustaría oír a los que nos escuchan. Así es. Bueno, vamos a ver, bueno, ya saben, ya están invitados cordialmente, vamos a ver, se pueden poner en contacto allí a través de las redes, nos escriben o por mensaje directo o por el correo de serofca@gmail.com y nos planificamos y lo que hacemos es que para el próximo conversatorio podemos estar con ustedes y compartir. Yo creo que sería bien interesante que fuera así. Así es. Bueno, aquí estamos, no importa, no les puede dar pena, aquí estamos solamente nosotros tres, nos conectamos los 4, 5 y el resto, las otras 200 personas, los van viendo poco a poco, así que no hay que tener pena. Así que bueno, muchísimas gracias. Feliz noche a todos. Gracias a todos por acompañarnos. Okay.